This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Me imagino que en Mercurio las personas no se matan entre sí. Juraría que en Saturno no acumulan su basura por ahí. En el negro de la noche las estrellas no marchitan como acá. Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en línea, sexta clase ya de este año lectivo 2021. En esta oportunidad daremos continuidad a aquel tema que habíamos iniciado en el capítulo anterior, a saber, los métodos y las herramientas utilizadas en la filosofía. En ese capítulo anterior mostrábamos uno de los métodos filosóficos más emblemáticos, a saber, el diálogo filosófico expresado en el modelo ejemplar de Sócrates y su mayéutica. Lo importante de esta metodología era relevar algunas características indispensables del quehacer filosófico y que allí se muestran de una forma tan notoria. A saber, por una parte, un esfuerzo por siempre iniciar cualquier diálogo o cualquier investigación a partir de la definición y la precisión de los conceptos. Esto es algo en lo cual yo he insistido mucho en la retroalimentación a su participación en las clases interactivas. A saber, que es siempre imprescindible precisar los conceptos que estamos utilizando. ¿En qué sentido se debe entender una palabra, un concepto o una idea? Por otra parte, un segundo elemento que estaba presente en este método socrático es la ironía, la cual nos invita a intentar refutar o desmentir ideas que carecen de fundamento o de justificación suficiente. El esfuerzo de Sócrates es lograr que ambos logremos reconocer lo ignorantes que somos en torno al problema que estamos discutiendo. Y es que solamente es posible acceder a una nueva comprensión de las cosas cuando primero nos hemos dado cuenta lo mucho que desconocemos acerca de la materia. Por último, este método concluía con aquello que propiamente se llamaba mayéutica, el esfuerzo cooperativo por descubrir, dar a luz o construir alguna clase de verdad o certeza en común. La verdad no se alcanza en solitario, sino que mediante el contraste y el compartir opiniones con otras personas, con otros miembros de nuestra comunidad de conocimiento. En esta ocasión nos moveremos a un segundo método ejemplar de la filosofía, expresado en el modelo emblemático llevado adelante por René Descartes, la duda metódica, la cual nos permitirá comprender y cuestionar. Pero ¿y tú? ¿Estás seguro de que estás haciendo clases? ¿Qué? ¿Pero quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Tal vez yo sea la voz de tu conciencia. O quizás sea solamente un recurso retórico para exponer tus ideas. O quizás yo sea real y tú seas la ficción. O quizás sea la consecuencia de esos locos años universitarios. ¡Silencio! ¿No ves que estoy trabajando? ¿Qué estás haciendo acá? Vine porque te escuché hablar de la duda metódica y a eso he venido, a cuestionarte, a ti. Amor, llámame una ambulancia, no me estoy sintiendo muy bien. Tranquilo, no he venido a hacerte daño, solo he venido a hacerte algunas preguntas. ¿Estás seguro de que estás haciendo clases? ¿Estás seguro de que estás casado, de que tienes hijos, de que tienes amigos? ¿Estás seguro de que tus alumnos están ahí? ¿Estás seguro de que tú existes? ¿Acaso estás vivo? ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¿Y ustedes, amiguitos en sus casas, están seguros de que esta es una clase de filosofía? ¿Están seguros de que están frente a una pantalla en su hogar? ¿Están seguros de que ustedes existen?
¿Qué es cierto? ¿Y cómo pueden saberlo? You're getting all hung up on imaginary problems. You gotta focus on what's real, man. ¿Qué decir? La pandemia tiene sus consecuencias y los efectos sobre la salud mental son uno de ellos. Espero no me culpen. Pero como sugería mi otro yo, uno de los aspectos esenciales de la filosofía es la actitud crítica y cuestionadora. Y es que este aspecto de la filosofía, el pensamiento crítico, no siempre cae muy bien a todas las personas. La filosofía no siempre está haciendo preguntas abstractas, generales, sino que muchas de ellas son cuestionamientos radicales a cómo nosotros vivimos nuestra vida o cómo experimentamos nuestra existencia. Y en ese sentido, estas dudas, este cuestionamiento muchas veces apunta a socavar las bases mismas sobre las cuales hemos edificado nuestra vida. Incluso tu propia existencia. Como decía, un ejemplo ineludible a tratar aquí es el caso de René Descartes. La propuesta de Descartes se encuentra presente en varios textos, pero de ellos destacan principalmente dos: las meditaciones metafísicas y el discurso del método. Tenemos que recordar, para entender estas ideas de Descartes, que él vivió en una época de profundos cambios culturales, una época particularmente convulsionada. Por una parte, una serie de guerras que se dan entre las principales naciones de aquella época: Inglaterra, Holanda, Francia, España. La expansión colonialista, el descubrimiento de nuevas tierras, de nuevos continentes, lo cual de hecho echa por tierra muchas de las convicciones arraigadas por los europeos. El desplazamiento gradual del poder desde el Vaticano a las monarquías europeas. Pero sobre todo, los notables avances que en materia científica se vienen desarrollando en Europa desde el Renacimiento, pero particularmente en el siglo XVI y el siglo XVII, en el cual vivió Descartes. Y en consecuencia, el cambio cultural, el cambio en la perspectiva del mundo está en una profunda crisis. No es raro que ciertas personas se planteen la pregunta de ¿qué es verdaderamente cierto? ¿Con qué certezas puedo contar sin ningún lugar a dudas al final del día? Es así que en sus meditaciones metafísicas, Descartes plantea un proyecto de ponerlo en duda absolutamente todo, con tal de poder llegar a alguna verdad incuestionable. Do you control the dream? Do you control the dream? Or does the dream control you? Does the dream control you? Se aventura en consecuencia a un examen escéptico que parte desde aquellas cosas que nos parecen más simples a aquello que parece más amplio y más incuestionable. Así, primero, Descartes se plantea de qué manera puedo estar yo seguro de la información que me suministran mis sentidos. ¿Puedo estar seguro de que lo que yo estoy viendo es realmente cierto o que es, en todo caso, tal y como yo lo veo? Y da un paso más allá. ¿Cómo podría saber yo si es que en verdad no estoy despierto y estoy realmente soñando? ¿Cómo podrían saber ustedes si es que acaso hoy día no se han levantado, siguen durmiendo en sus camas, pensando que están acudiendo a una clase de filosofía? ¿De qué manera podría yo distinguir esta experiencia de un sueño? ¿Problemas? Mire, no estoy para mamonadas, así que haga el favor. Hay una explicación para todo esto. César. ¿Quién es usted? Seguro que me has visto por televisión. ¿Qué quiere? Estoy aquí para ayudarte. Y en primer lugar, es muy importante que te tranquilices. Que me tranquilice. Tienes que vencer tus miedos y recuperar el control. ¿Pero de qué control me habla? Estoy perfectamente, ¿sabe? Que le he dicho que no lo estés. Ellos, todos, dicen que estoy loco. No, claro que no estás loco. Pero ¿qué pasaría si te dijera que estás soñando? No. ¿Y por qué no? Mire,
Yo sé lo que es real, y esto es real. ¿Y tú cómo lo sabes? Los sueños no se descubren hasta que uno despierta. Lo sé y basta. Mis sueños son mucho más simples que todo esto. No hay ningún sueño simple. Mira a esta gente. Parece que están hablando de sus cosas. ¿A que sí? Completamente ajenos a ti. Sin embargo, podrían estar allí porque tú lo has querido. Es más, podrías hacer que se pusieran a tu servicio o al contrario, que te destruyeran. Lo que quiero es que se callen. Y usted también. ¿Lo ves? ¿Qué está pasando aquí? ¡Que alguien me diga la verdad, joder! La verdad, puede que no la soportaras. Frente a esta situación, Descartes es muy claro. No tengo cómo saberlo. Si es que estoy soñando o no, no tengo manera de distinguirlo. Después de todo, hemos tenido cada uno de nosotros sueños muy vívidos que mientras estamos en esa experiencia nos parece que son sumamente reales y solamente cuando despertamos nos damos cuenta de, oh sí, estaba soñando. Pero mientras estamos en el sueño nos podemos convencer quizás de que esa experiencia es real. Sin embargo, Descartes no se detiene ahí, ya que su propósito es alcanzar alguna verdad clara y distinta, algo que sea cierto de forma incuestionable. Continúa. Supongamos que es una fantasía, supongamos que estamos soñando. Incluso en ese caso, aunque esto fuera un sueño, los sueños se basan en una realidad en la cual hay objetos, hay entidades, los cuales cuando menos poseen ciertas propiedades físicas, geométricas, matemáticas. Cuando menos eso debería ser real. Y es entonces cuando Descartes llega a un momento clásico de la filosofía en el cual lleva la duda al extremo, situación que por lo mismo es llamada la duda hiperbólica, la duda exagerada. Y se plantea la siguiente hipótesis. No es que Descartes está realmente convencido ni crea que esto que voy a señalar a continuación es cierto. Es una hipótesis instrumental para tratar de ver hasta dónde nos lleva. Y la hipótesis que se plantea es la siguiente. ¿Qué tal si existe en el mundo, en el universo, un genio maligno? Una entidad tan poderosa y tan ciertamente malvada que me engaña y me hace pensar que esto que estoy experimentando como una realidad no tiene nada de cierto. Y me hace pensar en este delirio que soy una persona, que soy un ente como el que ustedes pueden observar, que vive en la realidad que todos nosotros creemos observar. De hecho, me hace pensar que ustedes existen. Nada de eso es cierto. Este ente me tiene completamente engañado y en ese caso tendríamos que plantearnos la pregunta: ¿queda algo de lo que no pueda dudar? ¿Verdad que te engañé? Piénsenlo ustedes por un momento. Si nos ponemos en esta situación radicalmente exagerada, ¿en qué podemos confiar? ¿Qué es cierto? Si es que existiera este ente superpoderoso que nos ha planteado esta realidad completa y es todo ficticio, ¿qué hay cierto? ¿Qué es verdad? ¿De qué cosa ustedes no podrían dudar? Piénsenlo. Descartes resuelve esta cuestión de una manera magistral. No por nada se considera a Descartes como el padre de la filosofía moderna. Lo que nos plantea a continuación cambia por completo lo que hasta entonces la humanidad había pensado en torno al conocimiento, en torno a la verdad, en torno a nosotros mismos. Porque la respuesta que nos va a dar es sumamente interesante. En la medida que yo dudo, que yo me planteo la pregunta, eso confirma que yo existo. Mientras más pienso, mientras más me cuestiono,
más confirmo mi propia existencia. Y de allí que viene una famosísima frase que sintetiza el pensamiento de Descartes en este sentido: pienso, luego existo. Es decir, pienso, y en la medida que pienso, ello confirma en consecuencia que mi existencia es verdadera y que es incuestionable. Y es esto, la primacía del sujeto, la primacía de la conciencia, lo que va a cambiar el panorama de la filosofía de Descartes en adelante, por una serie de asuntos que tendremos que discutir más adelante. De momento, lo que queremos abordar es el tema de la duda y de los resultados a los cuales el cuestionamiento de las cosas nos puede llevar. ¿Qué hay en este mundo que exista? ¿Qué hace? Y yo, al menos, yo no soy algo. Pero me he convencido de que no había nada en el mundo. Ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. Entonces no estoy convencido de que yo tampoco existo. Da igual. Si de hecho estoy convencido de algo, o si solamente estoy pensando algo, entonces soy, indudablemente. René Descartes, a diferencia de otros pensadores, no empieza estableciendo verdades sobre cómo es el mundo y qué es el ser humano y qué es el alma. Él se pregunta de qué manera se puede llegar a una verdad de la que estemos plenamente seguros. ¿Qué certeza tenemos de las cosas? Por supuesto que aquí hay algo que es muy obvio. Descartes no inventó la duda. Él no es el primer filósofo que se le ocurrió cuestionarse las cosas. De hecho, podemos rastrear en la historia de la filosofía a algunos pensadores interesantes, sean por ejemplo Pirrón de Elis o el mismo Siddhartha Gautama, llamado el Buda, con lecciones que nos invitan a cuestionarnos de forma radical todo lo que conocemos y todo lo que hasta entonces hemos aceptado como cierto. Pero si algo distingue a Descartes de otros pensadores anteriores es, por una parte, el modo en que lleva a cabo su cuestionamiento y los resultados a que ello nos conduce. Lo que Descartes está buscando es poder llegar a alguna certeza, a alguna verdad clara y distinta, a partir de la cual se pueda construir de ahí en adelante conocimiento verdadero, ciencia. Descartes está buscando que esta ciencia llegue a existir alguna vez. Él ha vivido suficiente tiempo creyendo una serie de cosas que él va a considerar más bien inexactas, supersticiosas. Ya está bueno que empecemos a construir un conocimiento sólido para poder entender realmente en qué consiste la naturaleza. Es así que René Descartes considerará que es imprescindible para la constitución de este conocimiento científico el que contemos con un método, es decir, un conjunto de reglas que parten del cuestionamiento de las cosas para poder acceder de forma disciplinada a una comprensión ordenada de las cosas. Y por lo mismo, Descartes va a proponer uno de los primeros modelos de método científico que existieron alguna vez en la modernidad. Un esquema que, si bien quizás no se comparta en sentido estricto en los laboratorios del mundo, no está tan lejano de lo que la ciencia aspira a realizar. Así, lo que plantea Descartes es una secuencia de 4 pasos a partir de los cuales será posible la obtención de un conocimiento verdadero. Estos pasos son: principio de la duda, no aceptar absolutamente nada como cierto hasta que no contemos con evidencia de que aquello es verdadero. Principio de análisis o de descomposición, dividir un problema en tantas partes como sea posible para comprender mejor el problema que estamos tratando. Principio de síntesis o composición, una vez que se han analizado las partes, irlas reuniendo para ver la relación entre ellas y comprender así el problema en su totalidad. Principio de enumeración o verificación, revisar todo el trabajo realizado para comprobar si algo se ha omitido y confirmar así la veracidad de lo que se ha investigado. René Descartes no fue el único pensador que contribuyó a la formación del método científico tal como lo conocemos. También está el testimonio de Francis Bacon, que de hecho es anterior a Descartes, John Locke,
Galileo Galilei, Isaac Newton, entre varios más, todos los cuales contribuyen a robustecer una metodología a partir de la cual sea posible obtener un conocimiento exento de toda duda, pero en todos los casos se parte siempre de un cuestionamiento de lo que parece obvio, de un examen crítico de aquello que se ha presentado hasta entonces como natural y normal. Pero por lo mismo, en todos los casos, sus propuestas comienzan siempre por poner en duda aquello que hasta ese entonces se daba por cierto y que aparentemente no lo era del todo. En todos ellos se insiste en un escepticismo metodológico, poniendo en cuestión aquello que no tiene justificación suficiente, para continuar luego con una serie de pasos a partir de los cuales sería posible la construcción de conocimiento. Por último, y este será el aporte de filósofos más bien empiristas, tales como John Locke, David Hume y otros más, esta insistencia en apoyar en evidencia, respaldar en datos concretos aquello que se presume como cierto. Pero en el caso de que mis palabras no fueran suficientemente convincentes, ¿por qué no le preguntamos a un científico a ver qué es lo que él opina acerca de esta necesidad de poner en duda aquellas cosas que nos parecen tan obvias? Consultemos con el doctor Mauricio Vargas. Veamos cuál es su opinión. Mi nombre es Mauricio, yo soy científico, soy bioquímico, soy ex alumno del liceo donde ustedes hoy día están estudiando. Y su profesor me pidió que yo les hablara desde mi experiencia cuál es la importancia que tiene la duda en la ciencia. La duda es muy importante para los avances científicos. ¿Ya? El científico nace por el hecho de poner en duda el status quo, o cuál es el conocimiento o la verdad que está establecida. ¿Ya? El científico desafía esas verdades porque encuentra que quizás no existe suficiente evidencia para poder decir que eso es una verdad absoluta. ¿Ya? El científico está siempre en busca de la verdad absoluta, pero el científico reconoce que toda verdad puede ser puesta en duda, porque siempre puede haber una explicación alternativa a las observaciones que uno puede hacer del universo. ¿Ya? El científico observa, el científico lanza hipótesis, ¿ya? El científico busca evidencias para probar o para descartar ciertas hipótesis. Y esto se ve incluso con la microbiología hoy en día, en la cual siempre se están encontrando nuevas hipótesis que hay que probar y desprobar. La duda es una parte esencial de la ciencia y de mí como científico y de mi carrera, de mi formación científica. A mí se me enseña y se me prepara durante muchos años para básicamente poner todas las cosas en dudas, hacerme preguntas y para poder después contestar esas dudas y poder generar hipótesis y poder diseñar experimentos que puedan resolver esas dudas. Ahora tampoco se trata de dudar por dudar, sino que incluso para dudar uno puede necesitar algo de evidencia. Y puede ser que uno tampoco llegue a la verdad con el experimento que uno hace y que diseña, porque los científicos igual somos humanos y los humanos vamos a fallar. Y por lo tanto tenemos que volver a hacernos las preguntas e incluso dudar si el experimento que hicimos estuvo bien realizado o no. Porque a lo mejor no pensamos en la mejor solución o en la mejor manera de llegar a la verdad, sino que pensamos en algo que podía producir incluso más dudas de las que teníamos inicialmente. Así que espero que les haya servido un poco mi aporte a esto. Saludos y que les vaya bien en su prueba de filosofía. Chao, chao. Así como observan, cierto grado de escepticismo metodológico es imprescindible no solamente para el progreso de la filosofía, sino que así también para el avance de las ciencias y del conocimiento en general. Sin poner en duda el status quo, es muy difícil que emerjan nuevas ideas, nuevas invenciones o nuevos descubrimientos. Así, es importante constatar que cuando hablamos de duda metódica, no estamos hablando exclusivamente del método de René Descartes. Se trata de la voluntad de someter la duda a un esfuerzo metódico y disciplinado, un compromiso por llegar a partir de este cuestionamiento a alguna certeza a través del seguimiento de un trabajo metodológico y sistemático. Eso es lo esencial. La duda metódica no es solamente dudar, sino que es
comprometerse con llegar a partir de esa duda a alguna clase de conocimiento a partir de un trabajo concienzudo y ordenado. Tenemos a la ciencia de nuestro lado. Por otra parte, y en un sentido más amplio, tenemos que entender que esta duda metódica, esta clase de cuestionamiento, no solamente es importante para la construcción del conocimiento científico, es también tremendamente útil y de hecho urgente para examinar las relaciones sociales, la cultura, el modelo de sociedad en el cual nosotros vivimos. El mundo en el cual nosotros vivimos exige de nosotros el cumplimiento de ciertas reglas, el ajustarnos a cierta normalidad, el tratar de alcanzar ciertas metas a las cuales supuestamente todos deberíamos aspirar. Pero tenemos que entender que nada de lo que nos ofrece nuestra sociedad es natural. En realidad, todas las normas, todos los valores son el resultado de procesos de transformación histórica, política, cultural, que han ido asentando ciertas costumbres como las normales, delimitando ciertos valores como lo permitido, razón por la cual resulta tremendamente necesario cuestionarnos su validez. Sin ese cuestionamiento, muchas de las cosas que a nosotros nos parecen tan naturales, tan obvias, no existirían. Ya no tenemos esclavitud. Los trabajadores tenemos acceso a ciertos derechos laborales. Podemos hablar de derechos humanos. Las mujeres pueden aspirar a un trato igualitario respecto de los hombres. Las minorías de todos los tipos pueden exigir que su dignidad sea reconocida. E incluso podemos plantearnos si es que acaso los animales y la misma naturaleza merecen un trato más digno que el ser humano les ha venido dando por tantos siglos. Por supuesto, y esto no es raro, hay muchos grupos a los cuales en consecuencia no les interesa que nos sigamos haciendo más preguntas. Es por esto que los invito a ustedes a hacerse preguntas, a cuestionarse ustedes mismos y a cuestionar su circunstancia, siempre con la aspiración de alcanzar un mundo mejor. Momento del cierre de esta clase. En Holanda, Descartes dice, voy a dudar de todo. Cuando él dice, voy a dudar de todo, nosotros hoy deberíamos decir también, dudemos de todo. ¿Qué hizo Descartes? Descartes apagó el televisor de la teología medieval. Entonces Descartes tuvo el enorme coraje de afirmar su propia subjetividad. Esto es revolucionario en filosofía. Esto es lo que la filosofía tiene de contestatario, de revolucionario, de nuevo. Esto es lo que le puede cambiar la vida a usted. Descartes dijo, yo voy a dudar de todo. Y al hacerlo, apagó entonces ese televisor de la teología medieval. ¿Qué tal si nosotros un día de estos, digamos, estamos en casa, y estamos en casa como estamos habitualmente, ¿no? Sentados ahí, chuc, 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 dale con el zapping de una cosa a la otra y no nos importa nada. ¿Qué vemos? Vemos una catástrofe, vemos el hambre, vemos la tortura, vemos la guerra, vemos a las modelos, vemos todos los traseritos, por decirlo así. En un programa de televisión, uno de filosofía, uno dice trasero en lugar de culo. Pero los vemos así abusivamente, nos tiran con todo eso, pasan de una cosa y quedamos así idiotizados hasta que nos dormimos. El poder, a través de los medios de comunicación, intenta colonizar la subjetividad de los sujetos, o sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el día, y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación. Entonces, el día que tome conciencia crítica de esto, hace algo muy sencillo, lo apaga. Cuando un tipo apaga el televisor porque sabe que desde ahí le están quitando la libertad subjetiva que él merece tener, ahí comienza su libertad. Durante esta clase hemos apuntado a una segunda herramienta de la filosofía, la duda metódica, propuesta originariamente por René Descartes. Hemos puesto el acento en que no se trata acá simplemente de cuestionárselo todo, de simplemente hacernos preguntas. Se trata de someter la duda a un trabajo disciplinado con un compromiso serio por alcanzar la verdad.
Es por esto que me parece sumamente relevante señalar que la filosofía no tiene nada que ver con teorías de carácter conspiratorio. Hoy día observamos de forma muy repetida que en las redes sociales y en otros medios las personas se plantean preguntas acerca de si el hombre verdaderamente llegó a la luna, de si la Tierra es verdaderamente esférica, de si las vacunas resultan o de si es que acaso incluso estamos bajo una gran conspiración internacional. Por supuesto, hagámonos preguntas, cuestionémonos las cosas, pero también hagamos un compromiso con la investigación seria. No aceptemos como evidencia opiniones vertidas en medios de dudosa reputación. Les recuerdo, la investigación metódica asume que tenemos que contar con argumentos razonables y hasta donde sea posible respaldar esos argumentos en evidencia sólida y contundente. Si no hacemos eso, si simplemente nos quedamos con cuestionarnos todo porque es gratis hacerlo, no vamos a llegar a ninguna parte. El espíritu es lograr de forma cooperativa, seria y disciplinada certezas a partir de las cuales podamos construir conocimiento y sociedad. Ahora, esto tiene que ver con algo que tendremos que discutir en la próxima clase, a saber cuál es el estándar para poder distinguir qué es racional y qué no lo es. ¿De qué manera yo puedo discriminar en verdad un argumento fundamentado de uno que no lo es? ¿Cuál es la línea que divide lo verdadero y lo válido de lo que es ficticio, falso o falaz? Debe haber una matriz de reglas que sea necesaria, universal y objetiva, a partir de la cual sea posible construir conocimiento. Y de esto se tratará la próxima clase, del oscuro mundo de la lógica. Espero verlos en esa próxima clase. Mi nombre es Patricio González y espero que hayan disfrutado de esta sesión. Espero verlos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! ¿Por qué no me habéis despertado antes? Solo tenías que pedirlo. Método, método. Si quieres hacer algo bien, necesitas mucho método, 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 método. Si tenemos un problema o una gran dificultad, lo que hay que hacer primero es pensar, es pensar, es pensar. Pero ¿cómo pensar? Pero ¿cómo pensar? Pensar con método, método. Si quieres hacer algo bien, necesitas mucho método, 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 método. Una vez que se ha pensado y encontrado solución, lo segundo que se impone es la acción, es la acción, es la acción. Pero ¿cómo actuar?